Hola a todos, seguimos revisando la funcionalidad de QC Financial. En este video en particular vamos a ver el objeto tenor, el objeto FX-Rate y el objeto FX-Rate Index. Partamos con el tenor. ¿Qué es un tenor? Es una clase que representa el concepto de plazo estructurado o, como se dice en inglés, tenor. Un día, un mes, un año, 2 años, 3 años. Recordar que, por ejemplo, un año significa la misma fecha de hoy en un año más. No significa 360 días ni 365 días, significa la misma fecha de hoy, pero en un año más. O si decimos un año a partir de una fecha dada, es a partir de esa fecha, ¿cuál es la fecha? La misma fecha del año siguiente, eso es un año. Ejemplos. Vamos a meterle un poquito de zoom. Entonces, definimos un día. Este guión bajo es necesario porque no le puedo poner un número como primer carácter al nombre de una variable en Python. Guión bajo un día, definimos el tenor como con el string 1D. O sea, el constructor de esta clase funciona con un string y ese string es el que indica el tenor. Definimos también un mes con el string 1M. Notar que no es necesario, que no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Y así un año lo damos de alta con el string 1Y. Podemos hacer una cosa compuesta y aquí, por ejemplo, estamos dando de alta un día, un mes, un año con exactamente ese string escrito en este caso con letras mayúsculas, 1D, 1M, 1Y. Y notar además que el constructor es capaz de eliminar espacios y substrings que no signifiquen nada. Por ejemplo, en este caso, 2 años, 3 meses, con aquí un string que no significa nada, como si fuera tenor, o con este Y está entre medio, no está precedida por un número, por lo tanto, no significa nada. Y 3M termina dando de alta el tenor 2 años y 3 meses. Vamos a ejecutar esta celda porque la vamos a necesitar en los ejemplos que siguen. Vamos a volver al tamaño original. Veamos los métodos getString, getDays, getMonths y getYears. Definimos varios tenors en la celda anterior. Vamos a imprimir el resultado de aplicar a esos tenors todos estos métodos. Primero aplicamos getString, luego getDays, getMonths y getYears. Ejecutemos. En el caso de un día tenemos, un día es 1, 0 meses, 0 años. En el caso de un mes tenemos 0 días, un mes y 0 años. En el caso de un año tenemos 0 días, 0 meses, un año. Vamos ahora a mostrar para que quepa los que van de 3 en adelante. El string un año, un mes, un día, tiene un día, un mes y un año. Y este que tenía un poco de ruido entre medio se dio de alta bien. Termina siendo 2 años, 3 meses y por lo tanto muestra 0 días, 3 meses y 2 años. ¿Qué más tenemos? Tenemos un setter que se llama setTenor. Entonces podemos cambiarle el tenor a un objeto de tipo tenor ya existente. Aquí nuevamente recorremos la lista de tenors que ya definimos con un for loop, pero además lo enumeramos de manera de tener esta variable auxiliar i que nos va a permitir hacer lo siguiente. A cada uno de estos tenors seteamos el tenor como y días, y meses, y años. Y después aplicamos el método getString para ver el resultado. Lo ponemos aquí un poquito más chico para que quepa. En el primer caso tenemos 0, y como es 0 días, 0 meses, 0 años, el método getString devuelve un 0 simplemente, 0 días. Luego tenemos un año, un mes, un día, 2 años, 2 meses, 2 días, 3 años, 3 meses, 3 días, y así sucesivamente. Y eso es con los tenors. Los tenors son un poquito más. Después los vamos a ver cómo utilizarlos eh, en conjunto con otros objetos para calcular fechas, para calcular periodos. Otro objeto auxiliar que es importante en la librería, que es muy sencillo, es el FX-Rate. Este nos permite dar de alta el concepto de tipo de cambio entre dos monedas.
Y para dar de alta un FX rate se requieren dos objetos de tipo QC currency, la moneda fuerte del par y la moneda débil del par. Por si alguien no lo tiene claro, la moneda, por ejemplo, en el dólar peso, la moneda fuerte es el dólar, la moneda débil es el peso. Eso significa que ese tipo de cambio se cotiza como pesos por dólar. Por eso el peso es débil y el dólar es fuerte en este caso. En el tipo de cambio euro-dólar, el euro es la moneda fuerte, el dólar es la moneda débil y se cotiza por lo tanto en dólares por euro. Vamos a ver un ejemplo, cómo damos de alta el tipo de cambio dólar-peso. Le ponemos este nombre, dólar-peso, y es simplemente invocar el constructor de esta clase, FXRate, y damos de alta la moneda USD y la moneda CLP que dimos de alta en el primer video de explicación de QC Financial donde vimos monedas. Eso está un poco más arriba en este mismo notebook. Entonces, no sé si lo ejecutamos, lo vamos a ejecutar. Parece que está ejecutado. Ahora, este objeto, esta clase, tiene este método getCode que permite obtener el código del par según la convención usual. Entonces, si le decimos a dólar peso que me devuelva su código, nos va a devolver dólar peso. Moneda fuerte, moneda débil. Finalmente, veamos lo que es un FX Rate Index. Y con esto nos referimos a un índice de tipo de cambio que representa el valor específico de un tipo de cambio. Por ejemplo, el dólar observado es un índice de tipo de cambio asociado al dólar peso. El PETAX de Brasil es un índice de tipo de cambio asociado al dólar PRL. Vamos a checar un poquito. Para dar de alta un FX Rate Index se requiere ¿qué cosa? El FX Rate, como si nada, como primera cosa. Vamos a sacar esta O que sobra. Un string, que es el nombre del índice. Le vamos a poner un nombre al índice. Un tenor, que es la regla de fixing. Y con esto nos referimos a en qué momento de mercado se determina este índice. En el caso del dólar observado es un día. ¿Ok? O es 0 días para el caso de un índice de cierre de día. Estas celdas estaban medias con errorcillos de ortografía. Y tenor, la regla para valuta, es decir, cuántos días después em, ocurren los flujos asociados al mercado del cual proviene este índice de tipo de cambio. Y finalmente el Business Calendar, que es el calendario adecuado para aplicar las reglas de fixing y de valuta. Entonces tenemos, en el caso del dólar observado, se publica una cierta fecha, tenemos el dólar observado de una cierta fecha, su regla de fixing es un día, o sea, un día antes, según calendario Santiago, se fixea. Y también tenemos un día de valuta, y ese un día es en relación a la fecha de fixing. Un día después de la fecha de fixing, las transacciones que representan el dólar observado o que dan origen al dólar observado se materializan. Esto no es totalmente exacto en el caso del dólar observado, pero lo es más o menos, dado que el mercado interbancario dólar-peso funciona con settlement más uno. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a ponerle al tenor un día el valor original y damos de alta el dólar observado como un tipo de cambio dólar-peso, un índice que representa el tipo de cambio dólar-peso. El nombre le vamos a poner USD OPS, la regla de fixing, la regla de valuta y el calendario correspondiente. Este SCL es el calendario que vimos cuando revisamos la funcionalidad asociada a calendarios en QC Financial. Vemos ahora los métodos fixing date y value date. El método fixing date retorna la fecha de fixing del índice dada la fecha de publicación y por su parte value date retorna la fecha de la valuta dada la fecha de publicación. Entonces en este ejemplo damos de alta, mostramos cuál es la fecha de publicación, que es fecha 1, que es una variable que ya está dada de alta en el notebook hace algunas celdas atrás, y vemos cuál es la fecha de fixing y cuál es la fecha de valuta para el dólar observado. Yes, of course. Y esto es muy sencillo.
Esto no se ejecutó. Entonces lo ejecutamos y volvemos al ejemplo. Y ahí tenemos. Fecha de publicación, el 17 de octubre del 2024, una fecha futura. ¿Cuál va a ser la fecha de fixing? Va a ser el 16 de octubre del 2024. ¿Y cuál va a ser la fecha de valuta? El 17 de octubre del 2024. Notar que la fecha de fixing se calcula en relación a la fecha de publicación y la fecha de valuta se calcula en relación a la fecha de fixing. Finalmente vemos el método convert, que nos permite pasar rápidamente de una moneda a la otra, de las que forman el par del índice, utilizando un valor para el índice. O sea, por ejemplo, podemos convertir dólares a pesos, pesos a dólares, usando el dólar observado y un valor para el dólar observado. Veamos un ejemplo. Esto lo podemos agrandar. Supongamos que tenemos un monto en dólares de 1.000.000, un monto en pesos de 900 millones. Y supongamos que el valor del dólar observado es 900 pesos por dólar. ¿Qué hacemos en esta primera línea? Calculamos, invocamos el método convert del índice, le damos el monto en dólares, le decimos que este monto está en dólares. ¿Y cómo le indicamos eso? Porque le pasamos un objeto de tipo QCUSD, un QC currency que es el dólar, y le damos el valor. Y este muchacho nos va a imprimir el monto en pesos, que va a tomar el monto en dólares y como es en dólares y es un índice dólar-peso, va a multiplicar, perdón, por el valor del tipo de cambio. Y en este segundo caso, vamos a pasarle un monto en peso, le vamos a decir que ese monto está en peso y le vamos a dar el valor del índice y me va entonces a devolver el monto en pesos dividido por el índice de tipo, por el valor del índice de tipo de cambio. Entonces, efectivamente, si tenemos 1.000.000 de dólares y el observado son 900 pesos, tenemos 900 millones de pesos. Si tenemos 900 millones de pesos y el observado es 900, entonces tenemos 1.000.000 de dólares. La función es cómoda porque evita tener que controlar en el propio código si la divisa del monto a convertir es la fuerte o la débil del par. Esto queda encapsulado en el tipo de cambio y, por lo tanto, en el índice de ese tipo de cambio. Esto es lo que se viene a continuación. En el próximo video vamos a ver una clase un poquito más general que se encarga de hacer el mismo trabajo. Y si la memoria no me engaña, vamos a ver un objeto más que se llama Time Series y con eso estaríamos ya cerrando la revisión de la primera parte de los objetos de QC Financial, las cosas fundamentales básicas. Un abrazo.